Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Ha sido un largo día, ¿verdad? Pero todavía falta bastante. He disfrutado mucho el tiempo ya que he estado aquí dialogando con algunos de ustedes. Disfrutamos de ese delicioso almuerzo. Todo bueno, ¿verdad que sí? Fenomenal. Y el compañerismo cristiano excelente también. Esta es una hora difícil porque hemos estado sentados por mucho tiempo, pero ojalá que podamos disfrutar de lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Es supremamente importante. Esperamos que no se haya dañado. Bien, hemos tenido nuestra oración. El título de nuestro tema de esta tarde es Moisés y los profetas. Ahora, lo primero que quiero mencionar es que tengo demasiado material para cubrir en la cantidad de tiempo que tenemos a nuestra disposición. Así que voy a abreviar, voy a sintetizar. En algunos casos solamente voy a mencionar algunas referencias bíblicas. Voy a leer solamente ciertas referencias claves. Lo primero que quiero recalcar es que todas las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentran claramente en los 5 libros de Moisés. No hay doctrina de la Iglesia que no podamos conseguir allí en los 5 libros de Moisés. Les voy a mencionar brevemente, sin leer los pasajes, todas las doctrinas que podemos sustraer solamente de los escritos de Moisés, que son la revelación fundamental de Dios en la Sagrada Escritura. Ahí se encuentra todo. La creación literal, en 7 días literales, está en Génesis. El origen del pecado y la muerte están en Génesis. La expiación por medio de la sangre se encuentra en Génesis, se encuentra en Éxodo, se encuentra en Levítico, en todos los libros de Moisés se encuentra la sangre como expiación del pecado. La mayordomía, los diezmos y ofrendas, hallan su fundamento en los escritos de Moisés. El ministerio de los ángeles en los escritos de Moisés. Ángeles ascienden y descienden sobre la escalera. Génesis, el capítulo 28. Ángeles, 3 ángeles vienen a Abraham. Los ángeles en Sodoma. Podría dar muchos otros ejemplos. Ángeles bordados en el velo del santuario. Ministerio de los ángeles, con lujo de detalle en los escritos de Moisés. El matrimonio, el plan de Dios para el matrimonio, monógamo y heterosexual, se encuentra en Génesis, en otros libros también. Génesis menciona también todas las aberraciones sexuales. Por ejemplo, menciona el incesto en una luz negativa, digamos, en Génesis 19. La homosexualidad, Génesis 19 también. El adulterio, Génesis 39. La fornicación, Génesis 34. ¿Recuerdan a Siquem con Dina? La poligamia, en el caso de Jacob, Esaú, Abraham. La prostitución, Génesis 38. Todas las aberraciones sexuales las reprende Génesis, escrito por Moisés. La ley y la gracia, cómo Dios primero libra a Israel por su gracia
gracia y luego después de les da la ley, esperando que le obedezca. Está allí en los escritos de Moisés. El hecho de que Dios se compone más que de una sola persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La deidad se compone de más que uno. La esperanza de la resurrección. Interesante. Jesús dijo, se refirió a Abraham, Isaac y Jacob y dijo, Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Además de eso tenemos en el libro de Job varias referencias también a la resurrección, y el libro de Job fue el primer libro de la Biblia en ser escrito y fue escrito por Moisés. La resurrección se encuentra en los escritos de Moisés también. La traslación de los justos sin ver la muerte. Tenemos el caso de Enoc, quien fue traspuesto sin experimentar la muerte. El don de lenguas en la Torre de Babel, la primera vez que Dios da el don de lenguas. La segunda venida de Cristo, como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. El sacrificio de Cristo en todas partes de los escritos de Moisés se encuentra. ¿Recuerdan cuando se golpeó la roca con la vara? Representada allí la muerte de Cristo Jesús, la serpiente levantada en el desierto. Muestra a Cristo como el remedio por el pecado. Jesús, nuestro único mediador, se encuentra en la historia de la escalera. Y la hermana White dice que Moisés, cuando intercedió por el pueblo cuando pecó, dice que era un símbolo de Jesús que intercede por su pueblo. La organización eclesiástica, ¿cómo debe estar organizada la iglesia? Está en los escritos de Moisés. 12 tribus, 70 ancianos, la división de Israel en decenas, en 50, en centenas y en miles. Esa es la base para nuestra organización adventista, de iglesias locales, asociaciones, uniones y divisiones. Créanlo o no se llama igual, pero ahí está la base. Una organización representativa eclesiástica. El origen del mal. Génesis 3. Una dieta saludable. Génesis 1 menciona cuál es la dieta original y qué clase de alimentos no se debe consumir. Están en los escritos de Moisés. Los 10 mandamientos están en los escritos de Moisés. El sábado en los escritos de Moisés. El santuario celestial. Haz el santuario de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. El estado de los muertos. Claramente dice que si el hombre comía del árbol, ¿iba a qué? A morir. El sistema del santuario demostraba que la paga del pecado es muerte, con la muerte constante de los animales en el santuario. El juicio investigador. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma, dice, yo voy a descender y voy a hacer un examen a ver si esta gente ha ido demasiado lejos. Si no, lo sabré. Cuando Adán peca y Eva, Dios viene y primero examina el caso. Dice, ¿qué hiciste? ¿Acaso Dios no sabía lo que hicieron? Claro que sabía. Tiene uno el fundamento para la idea de un juicio investigador. La idea del infierno, fuego eterno, pero fuego que se apaga. En la historia de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno. Los mensajes de los 3 ángeles, no tengo tiempo de exponerlo, pero 3 ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra. Prefiguran lo que dicen los ángeles en el libro de Apocalipsis. Los 144,000 se basan sobre lo que dice Jacob de sus hijos en Génesis 49, da las características de cada uno. Es más, los escritos de Moisés nos dan el calendario de los eventos de Jesús. ¿Y cómo que nos da el calendario? En las fiestas judías.
No dice cuándo iba a morir. No solamente dice en qué año iba a morir en la profecía de las 70 semanas, sino que la Pascua nos dice qué día, qué mes y qué hora iba a morir Jesús en los escritos de Moisés. ¿Cuándo se iba a derramar el Espíritu Santo? ¿Cuándo iba a empezar Jesús su ministerio intercesor? 50 días después de las primicias. Todo el calendario de eventos de la vida de Jesús en los escritos de Moisés. Y los eventos en el santuario, el altar del sacrificio, luego en el lugar santo, el lugar santísimo, el juicio, todos los eventos delineados de acuerdo a sus fechas en los escritos de Moisés. Podría decir mucho más, pero creo que ya hemos dicho suficiente. Que todas las doctrinas de la Iglesia Adventista, sin faltar una, hayan su fundamento en los escritos de Moisés. Ahora, vamos a poner una fecha para los escritos de Moisés. Vamos a decir que los escritos de Moisés es el año 1450 a.C. Vamos a poner esa fecha aproximada, más o menos. 1450. Dios da las doctrinas fundamentales de toda la Biblia a Moisés. Ahora movámonos un poquito más hacia adelante a la época de la conquista, la época de Josué. Ya estamos en el año 1400. Ya Moisés ha muerto, ha sido trasladado al cielo. Y yo pregunto, ¿será que en los días de Josué Dios dio nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas que no se encontraban en los escritos de Moisés? No. Es más, lo que yo le voy a mostrar esta tarde es que el resto de la Biblia es sencillamente una ampliación de los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés son el fundamento. Los que vienen después, la época de los jueces, la época de los profetas, aún el Nuevo Testamento, sencillamente es una ampliación y una explicación de lo que se encuentra en los escritos de Moisés. Quiero que noten que en la época de los jueces, perdón, no los jueces, sino la época de Josué, la época de la conquista, 58 veces en el libro de Josué, 58 veces Josué apela a los escritos de Moisés para lo que él hace. Es decir, lo que está haciendo Josué lo está haciendo de acuerdo a lo que dijo Moisés. Está siguiendo las pautas que escribió Moisés. Es decir, en la época de Josué lo que sucede es que se confirma, se amplía y se explica lo que ya había dado Moisés en más detalle, con más amplitud. Voy a darle varios ejemplos y no los podemos leer todos porque son 58, se nos iría la hora nada más en leer las 58. Pero lo que quiero que ustedes vean es que en la época de Josué no se añade nada a lo que dijo Moisés, a lo fundamental. Se amplía y tal vez se explica mejor lo que enseñó Moisés. Noten lo que dice Josué, el capítulo 4 y el versículo 10 y el versículo 12. Josué 4, y solo estoy sustrayendo unos poquitos ejemplos. Josué 4 y el versículo 10 y luego el versículo 12. Fíjense que en la época de la conquista, ¿cómo era que se llevaba el arca? ¿Cómo se cargaba el arca? Dice allí, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. ¿Y qué fue lo que enseñó Josué al pueblo? Sigamos. Conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. ¿Qué fue lo que enseñó Josué? Lo que le había enseñado ¿quién? Moisés. Cuando elevaron un altar, no elevaron el altar nada más así como ellos querían en la época de la conquista. Lo hacían como había mandado Moisés.
Moisés es la base o el fundamento. Noten Josué 8 y el versículo 30. Josué 8 y el versículo 30. Vamos a estar un ratito en el libro de Josué. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Y cómo lo hizo? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Cuando levantaban un altar, ¿cómo era que lo levantaban? Conforme a lo que había escrito Moisés. Moisés es el fundamento. Cuando el pueblo entró a Canaán, destruyeron a las naciones por lo que había dicho Moisés. Fíjense lo que dice Josué 11 y el versículo 12. Vamos a leer algunos versículos aquí. Josué 11 y el versículo 12. Dice: asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Versículo 15: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuál es la pauta en los días de la conquista? Moisés, porque Moisés es el fundamento. Cuando se repartió la tierra en la época de la conquista, fíjense cómo decidieron repartir la tierra. Josué 14, 4 y 5. Josué 14, 4 y 5. Dice: porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. ¿Y por qué no le dieron nada a los levitas? Dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y finalmente, al final del libro, cuando Josué está dando sus últimas instrucciones, su última amonestación a Israel, en Josué 24 y el versículo 6, noten lo que dijo Josué. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál era la norma en los días de la conquista? Moisés, porque Moisés era fundamental. Sencillamente se está aplicando lo que habló y lo que escribió Moisés. Ahora nos vamos un poquito más hacia adelante, la época de los jueces. Estamos hablando del año 1300 al año 1100 antes de Cristo. Un periodo de 200 años más o menos, tal vez un poquitico más largo que eso, pero más o menos, cuando en Israel como que se olvidaron lo que había enseñado Moisés. Y dice la Biblia que cada uno hacía como bien le parecía, porque no había ninguna autoridad centralizada que pudiera poner ley y pudiera poner orden. Y sin embargo, aún en la época de los jueces, la base era, una vez más, lo que había dicho Moisés. Noten Jueces 1:20, Jueces 1 y el versículo 20. Dice: y dieron Hebrón a Caleb. ¿Cómo qué? Como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Noten Jueces 3 y el versículo 4. Jueces 3 y el versículo 4.
Y dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. En la época de los jueces, Dios quería ver si la gente iba a seguir lo que Dios había dado por mano de Moisés. Ahora, debemos admitir que en la época de los jueces no había mucha revelación de Dios. Durante la época de Josué y los ancianos que siguieron a Josué seguían lo que Dios había mandado por Moisés. Pero cuando llegó la época de los jueces, el pueblo, como que cuando se murieron los ancianos después de Josué, como que se olvidaron de la revelación que Dios había dado, y había escasez de revelación en la época de los jueces. Por eso dice en 1 Samuel 3:1, hablando de Samuel, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero a pesar de que no había nueva revelación, no había durante la época de los jueces nuevas visiones y sueños para guiar al pueblo, hay evidencias de que el pueblo seguía. Ahora nos movemos un poquito más hacia adelante, a la época de la monarquía hebrea, la época de los reyes, que cubre desde el año 1000 aproximadamente antes de Cristo hasta el año 605, cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia. Uno podría extender un poquito más la monarquía porque había algunos reyes títeres que puso el rey allí a gobernar en la tierra, pero más o menos en el año 605, la monarquía hebrea, un periodo de más o menos unos 400 años, desde el año 1000 hasta el año 605. Lo interesante es que cuando ustedes leen los libros de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, que relata este periodo, van a encontrar que vez tras vez, tras vez, tras vez, en ese tiempo los reyes están apelando a la revelación fundamental que Dios dio a través de Moisés. Es decir, no se está innovando nada. Sencillamente se está tomando lo que dijo Moisés y se está aplicando. Y cuando la gente se extravía de lo que dijo Moisés, entonces los reyes dicen, hay que regresar a lo que Dios dio a Moisés. Voy a darle varios ejemplos, son muchísimos, pero les voy a dar solo unos poquitos. Cuando David le dio su cargo a Salomón, porque Salomón iba a suceder a David, quiero que noten el desafío que le lanzó David. Primera de Reyes 2 y el versículo 3. Primera de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 3. Le dijo David a su hijo Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito ¿dónde? En la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuál debía ser la guía de Salomón? Lo que Dios reveló a través de Moisés. Vamos a notar también 2 Crónicas 8, 12 y 13. Solamente voy a leer algunos, tengo un montón de páginas aquí con ejemplos, pero solo les puedo dar algunos ejemplos, nada más. 2 Crónicas 8, 12 y 13. Salomón ofreció sacrificios. ¿Y cómo ofrecía él esos sacrificios? Dice allí: entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado sobre el pórtico, para que ofreciesen, escuchen bien, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés. En los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes 3 veces al año, esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Es decir, el rey decía, estos sacrificios hay que ofrecerlos exactamente como se encuentran escritos en el libro de Moisés.
Notemos otro ejemplo. Según de Reyes 18 y el versículo 6. Está hablando del rey Ezequías. Y fíjense lo que dice. Según de Reyes 18, 6. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué interesante. Todavía se está siguiendo lo que enseñó Moisés. El rey Josías, que en realidad fue uno de los últimos reyes de Judá. Quiero que noten qué era lo que lo guiaba a él en sus decisiones. Ya estamos hablando de un periodo más o menos 800 años después que escribió Moisés, y todavía se están siguiendo las pautas de Moisés. Noten según de Reyes 22, 11 al 13, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, se había descubierto en el templo, que estaba en ruinas, como que se les había olvidado que existía el libro de la ley de Moisés. Dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Apelando una vez más a los escritos de Moisés. Ahora, los levitas eran los encargados de enseñar la voluntad de Dios al pueblo. Y eran los maestros en Israel, eran los levitas. ¿Qué era lo que enseñaban los levitas? ¿Será que tenían nuevas doctrinas y nuevos conceptos que la gente desconocía? No. Noten 2 de Crónicas 17 y el versículo 9. 2 de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 9, nos dice cuál era la guía para la enseñanza de los levitas. Dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué le estaban enseñando al pueblo los levitas? Lo que estaba escrito en el libro de la ley de Jehová, que había sido escrito por Moisés. Ahora vamos a movernos un poquito más hacia adelante. O más, mejor dicho, vamos a hablar de otro grupo que Dios levantó dentro de ese mismo periodo de la monarquía hebrea. Ya hemos hablado de los reyes. Los reyes gobernaban de acuerdo a los escritos de Moisés. No hacían nada que no estuviera en los libros de Moisés. Aplicaban a Moisés a su época. Pero durante este periodo Dios también vio necesario levantar a los profetas. Es decir, en la época de la monarquía hebrea, no solamente seguía lo que había escrito Moisés, sino que Dios levantó profetas. Ahora escuchen bien. El propósito de los profetas no era traer nueva luz. El propósito de los profetas no era traer nuevas doctrinas que la gente desconocía, cosas que no había enseñado Moisés. No, el propósito de los profetas era llamar al pueblo a que regresara a lo que Dios le había dado a Moisés. Es decir, los profetas eran mensajeros de Dios al pueblo por haberse extraviado de lo que enseñó Moisés. ¿Y qué hacía el pueblo con los profetas? Yo pregunto, ¿los profetas introdujeron alguna nueva doctrina radical desconocida antes? No. Usted puede leer los escritos de los profetas, van a encontrar que los profetas no dan nada que no esté en los escritos de Moisés.
Dice, pero Isaías dice que fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Hermanos y hermanas, eso ya estaba en el sistema del santuario. Si ustedes examinan con cuidado los escritos de los profetas, van a encontrar que los profetas no enseñaron nada que no estuviera ya en el escrito de Moisés. Le están diciendo al pueblo, regresen a la revelación fundamental que Dios dio a través de Moisés. Están ampliando, están explicando, están regañando al pueblo por extraviarse de la revelación de Dios, pero no están trayendo nueva luz. Vamos a examinar algunos ejemplos de lo que dijeron los profetas. Segunda de Crónicas 36, 16. Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 16. Fíjense cómo trataban a los profetas. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora fíjense lo que dijo Daniel. Daniel 9, 11 y el versículo 13. Daniel 9, y vamos a leer el 11 y también el 13. ¿Por qué es que el pueblo fue llevado al cautiverio en el año 605 y finalmente Jerusalén fue destruida en el año 586? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Dice en Daniel 9, 11: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y luego entonces el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Por qué fueron al cautiverio? Porque no estaban obedeciendo lo que había dado Dios a través de Moisés. ¿Y qué hicieron con los profetas que recalcaron que la gente debía volver a lo que escribió Moisés? Los escarnecieron y los rechazaron. Noten Zacarías 7 y el versículo 7 y el versículo 12. Zacarías 7 y el versículo 7 y el versículo 12. Hablando del pueblo de Israel, dice, y pusieron su corazón como diamante. Y créanme que no es porque el corazón era precioso como un diamante, sino porque el diamante es duro. Y pusieron su corazón como diamante para no oír, ¿qué cosa? La ley. Eso está hablando de los escritos de Moisés, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por lo tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Versículo 12. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Hermanos y hermanas, los profetas no trajeron nueva luz. El propósito de los profetas era que el pueblo regresara otra vez a lo que Dios, la verdad fundamental que Dios había dado a través de Moisés. Ampliaron, explicaron y también redarguyeron al pueblo por no seguir lo que Dios había dado a través de Moisés. Por eso tenemos, por ejemplo, Jeremías. ¿Saben cuál es una de las palabras favoritas de Jeremías? Volveos a mí. Es una expresión favorita de Jeremías. Volveos. ¿Qué significa volveos? Significa que se extraviaron de lo que Dios había dado, y los profetas están llamando al pueblo a regresar otra vez a la revelación fundamental que Dios había concedido. Ahora vamos un poquito más hacia adelante. El año 539, esto cuando termina, 539 cuando cae Babilonia, y el año 425, donde tenemos el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Qué tal durante ese periodo?
Después que el pueblo de Dios regresó de su cautiverio en Babilonia, ¿cuál era su fuente de enseñanza al pueblo? ¿Qué debían seguir? Nueva luz, nueva doctrina, nuevas enseñanzas, cosas jamás oídas. No. Otra vez durante este periodo encontramos que los mensajeros de Dios están apelando a los escritos de Moisés y los profetas que ampliaron y procuraron traer al pueblo de regreso a Moisés. Vamos a notar varios ejemplos. Esdras vivió después del cautiverio babilónico, era uno de los líderes en Israel en la reconstrucción. Y cuando se fue a construir el altar, fíjense cómo se decidió construir el altar. Estamos hablando ahora de cerca de 1000 años después de Moisés. Y dice allí en Esdras 3 y el versículo 2: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El altar se edificó como había mandado Moisés 1000 años después. Cuando se reorganizaron los sacerdotes y los levitas, después del cautiverio había que reorganizar a los líderes espirituales. ¿Cómo fue que los organizaron? ¿Establecer una nueva organización? No. Esdras 6:18 nos explica cuál fue la pauta para decidir cómo organizar a los líderes espirituales. Dice en Esdras 6:18: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio del Dios en Jerusalén, conforme a ¿qué? Conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Yo pregunto, ¿Esdras le está agregando nuevas doctrinas a Moisés? ¿Está agregando algo nuevo lo que hicieron los profetas? No, sencillamente están tomando lo que ya había sido revelado y lo están aplicando a su época, posiblemente ampliando algunos conceptos, explicando, esclareciendo, pero no agregando ninguna doctrina fundamental. Fíjense ahora el libro de Nehemías, otro de los reformadores después del cautiverio. Nehemías el capítulo 1 y el versículo 7 al 9. Nehemías 1, 7 al 9. Aquí dice Nehemías: en extremo nos hemos corrompido contra ti, hablándole a Dios, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dice a Moisés tu siervo. ¿Qué esperaba Dios que la gente obedeciera? Lo que Dios había dado a quién? A Moisés. Todavía Moisés es fundamental. Luego dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, eso es lo que hacen los profetas, llamarlos a volver. Si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y os pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Regresen, Dios dice, a los hitos, a las verdades fundamentales. Después del cautiverio se celebró la fiesta de tabernáculos en los días de Nehemías. Y quiero que noten que cuando se celebró la fiesta de tabernáculos, se siguió cierta delineación para decidir cómo celebrar la fiesta de tabernáculos. No dice, ahora Nehemías dice: vamos a ver, ¿cómo vamos a celebrar la fiesta de tabernáculos? Bueno, el mundo se ha modernizado, vamos entonces a meter tambores aquí. No. Noten Nehemías el capítulo 8 y el versículo 1 al 3. Y vamos a leer solo algunos versículos para que ustedes vean aquí. Nehemías el capítulo 8 y el versículo 1 hasta el versículo 3.
Luego vamos a saltar al 8, 9 y luego 13 al 15. Dice en el versículo 1: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese ¿qué cosa? El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Fíjense, lo están haciendo de acuerdo al calendario que Dios había establecido. Versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, fíjense, son los maestros, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nota lo que dice el versículo 13: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ahora van a celebrar la fiesta de tabernáculos como dijo Moisés. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Se está implementando nueva luz aquí? No. Sencillamente se está tomando lo que ellos habían olvidado, lo que no habían podido celebrar, y ahora se está implementando. Noten Nehemías 10 y el versículo 28 y 29. Nehemías 10 y el versículo 28 y 29. Esto está, el libro de Esdras y el libro de Nehemías están llenos de esta idea que el pueblo sencillamente está regresando a las doctrinas fundamentales que enseñó Moisés. Dice Nehemías 10 y el versículo 28 y 29: y el resto del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El pueblo prometió vivir de acuerdo a lo que había sido escrito por Moisés. Podríamos leer otros textos, pero vamos ahora a nuestro siguiente periodo de tiempo: el tiempo del ministerio de Jesús. Y ahora voy a hacer una pregunta y ustedes a lo mejor van a decir: sí, Cristo trajo nueva luz. Yo pregunto: ¿el Señor Jesucristo trajo nueva luz? ¿De dónde sacó Cristo sus enseñanzas? Del Antiguo Testamento, de lo que habían hablado Moisés y los profetas. Y Jesús amplía eso, lo explica y dice: todo esto ahora se está cumpliendo en mí. Pero no está dando nuevas doctrinas ni nuevas enseñanzas. Está ampliando, está explicando y está llamando al pueblo a aceptar lo que ha sido escrito antes. Permítame darles varios ejemplos. Vamos a Juan 1:45. Juan 1 y el versículo 45. Recuerdan que cuando Felipe le testificó a Natanael, le dijo algo muy interesante.
Juan 1:45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel del cual nunca hemos oído antes. No. Dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Por qué sabía Natanael que este era el Cristo? Por lo que había dicho Moisés y lo que habían dicho los profetas. Nota Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Aquí Jesús está hablando a los líderes de su época. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, cuando dice que creyeses a Moisés, está hablando de sus escritos, porque Moisés ya estaba en el cielo para este tiempo. Dice: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús está trayendo doctrinas revolucionarias nuevas que nunca alguien había oído, ¿no? Sencillamente está diciendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es, yo soy. Noten Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Esto es cuando Jesús se encontró con los dos discípulos en camino a Emaús. ¿Cómo le explicó Jesús lo que había sucedido? ¿Por qué habían quedado chasqueados? ¿Por qué estaban tristes? Dice allí en Lucas 24, 27, y comenzando desde ¿qué? Desde Moisés. Y siguiendo por dónde? Por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decía. Me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico. Me imagino yo a Jesús caminando en realidad como 18 kilómetros. Era lejos, bastante tiempo tenía. Y Jesús le dice: bueno, ¿y usted cómo interpreta Isaías 53? ¿Y ustedes acaso no saben que había una profecía de las 70 semanas que daba el año exacto cuando yo iba a morir? Y fue bautizado exactamente 3 años y medio antes de eso. Y fíjense, ¿qué día morí yo? A señor de 14 de Nisan. Y yo pregunto entonces, ¿cuándo se sacrificaba el cordero? 14 de Nisan. ¿Y a qué hora se sacrificaba el cordero? A las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora morí yo? ¿Y saben cuándo resucitó? ¿Recuerdan cuál era la fiesta que venía después? El pan sin levadura. Y mi cuerpo descansó en el sepulcro y no dio corrupción. Y luego venían las primicias, cuando se mecían los primeros frutos. ¿Qué día resucité yo? El 16 de Nisan. ¿Cómo es que nosotros estábamos tan ciegos? ¿No está dando nueva luz? Y cuando viene el Pentecostés, dice, cuando se habían cumplido los días para comenzar el Pentecostés, ahora Pedro entiende y él predica que se está cumpliendo en el día del Pentecostés conforme a la profecía de Joel, conforme a la profecía del Salmo 16 y conforme a la profecía del Salmo 110 y el versículo 1. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cristo no trajo nueva luz. Cristo vino a ser real en su época, explicarle a la gente que lo había rechazado a él, cómo él cumplió todo lo que había enseñado Moisés y lo que habían tratado de enseñar los profetas. Noten Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Aquí Jesús se encuentra con los apóstoles en el aposento alto después de la resurrección. Y fíjense cómo Jesús les explica a ellos qué fue lo que sucedió. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ahora escuchen esto, que se cumpliese todo lo que está escrito
escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. Y los profetas no es que agreguen nada, los profetas sencillamente amplían lo que dijo Moisés. En los profetas, ¿y dónde más? En los salmos, por ejemplo. ¿Qué palabras habló Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben que esas palabras textualmente vienen del Salmo 22 y el versículo 1? Si los judíos hubieran estado estudiando los escritos de Moisés y los profetas cuidadosamente, cuando Jesús dijo Elí, Elí, lama sabactaní, inmediatamente se hubiera prendido una luz. El Salmo 22:1, vamos a estudiar ese pasaje. Y ahí hubieran visto que se iban a echar suertes sobre su ropa, hubieran visto que iban a traspasarlo, hubieran visto que iba a resucitar. Todo en el Salmo 22. Eso no está agregando nada. Sencillamente está explicando lo que escribió Moisés y lo que expusieron los profetas. Así que dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, dándole muchas doctrinas nuevas. No, dice para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Es decir, cada generación que se levanta después de Moisés, lo que está haciendo es ampliando lo que escribió Moisés, explicando lo que escribió Moisés y corrigiendo a los que se extraviaban de lo que había enseñado Moisés. Yo pregunté esta mañana, ¿ustedes creen que si los judíos hubieran estudiado las Sagradas Escrituras hubieran estado listos para recibir a Jesús? ¿Tienen suficiente profecía, sí o no? La vida de Jesús estaba delineada hasta el último detallito en el Antiguo Testamento. Jesús sencillamente lo cumplió. Pero Jesús nos está trayendo nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas. Ahora vámonos un poquito más hacia adelante. Acabamos de hablar de la época cuando Jesús vino, el año 27 al año 31. Pero ahora vamos a hablar de la época apostólica, después de la ascensión de Jesús. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Los apóstoles trajeron unas doctrinas nuevas y novedosas que nadie había escuchado antes. ¿Creen? No. Vamos a leer algunos versículos. Hechos 1, 16 y luego el versículo 20. ¿Me están siguiendo el hilo? En un momento dicen, ¿dónde está la hermana Juan en esto? Ya, espérense nomás. Y vamos a llegar a la Juan. Hay que poner las bases primero. Hechos 1, 16 y luego versículo 20. Varones hermanos. Ahora, ellos sintieron la necesidad de elegir a un sucesor en lugar de Judas, ¿verdad que sí? ¿Por qué sintieron los apóstoles antes del Pentecostés que tenían que elegir a un sucesor en lugar de Judas? ¿Será que Pedro dice, hermanos, yo creo que sería muy buena idea que nosotros nombremos un sucesor en lugar de Judas? Y la gente dice, ¿por qué? Porque el Señor me dio esa nueva luz. No. Decidieron nombrar un sucesor porque ya las escrituras decían que Judas iba a apostatar y que había que nombrar un sucesor. Nota lo que dice Hechos 1, 16 y el versículo 20. Aquí está hablando Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y ahora noten el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, es decir, no iba a regresar a su casa, sea hecha desierta su habitación, ese es el Salmo 69, y luego dice, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. En realidad dice en el griego, tome otro su obispado.
Se me ocurre preguntar, ¿por qué razón es que ellos sintieron que era necesario elegir a un sucesor antes del día del Pentecostés? ¿Acaso no había cosas más urgentes para hacer que elegir a un sucesor? ¿Por qué pasaron por todo ese proceso antes del día del Pentecostés? ¿No hubiera sido mejor que se esperaran y después que se derramara el Espíritu Santo, ya teniendo la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces iban a poder elegir a un sucesor? Así creen algunos que lo que sucedió fue que los apóstoles se adelantaron y eligieron al que no era, que el que Dios quería que fuera era el apóstol Pablo. Pero Pedro se adelantó y pues vamos a elegirlo, y entonces lo eligieron fuera de tiempo. Pero si se hubieran esperado, Dios hubiera elegido a Pablo. Esa es la especulación, pero eso no es bíblico. Había una razón especial por la cual tenían que elegir al sucesor antes del Pentecostés. ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió en el Pentecostés, hermanos y hermanas? En el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo era el anuncio terrenal de que Jesús había comenzado su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. Había empezado su obra en el lugar santo. Ahora escuchen bien. Para poder servir como sumo sacerdote en el lugar santo, era necesario vestir a Jesús como sumo sacerdote. Y estoy abreviando, tengo un sermón completo nada más sobre este asunto de la elección del sucesor de Judas. Pero para que Jesús comenzara a servir en el día de Pentecostés como sumo sacerdote, tenía que estar vestido como sumo sacerdote. ¿Y sabe lo que el sumo sacerdote tenía en su pecho? Un pectoral que tenía ¿cuántas piedras? 12 piedras. ¿Qué representaban las 12 piedras? Los 12 apóstoles. En el Antiguo Testamento representaban las 12 tribus. El Nuevo Testamento representa 12 apóstoles. Jesús escogió 12 apóstoles a propósito para indicar que estaba continuando el Israel de Dios. Ahora aquí viene la razón. ¿Cómo podía Jesús ponerse la vestidura del sumo sacerdote con el pectoral con 12 piedras representando los 12 apóstoles si en la tierra solamente había 11? Era necesario elegir al apóstol 12 antes que Jesús se pudiese poner el pectoral con 12 piedras. Todo en la Biblia tiene motivo y tiene razón de ser. No hay nada que sobre, no hay nada que falte. Y vemos aquí que Pedro no está trayendo nueva luz. Él dice, mire, ya nosotros sabíamos esto. Dice, ya el Salmo decía que no iba a volver a su casa y que hay que elegir un sucesor. Así que vamos a elegirlo. Note lo que dice, abreviando ya, en Hechos 24:14. Hechos 24:14. Aquí el apóstol Pablo está ante Félix, el gobernador Félix. Piensa cuál es la autoridad del apóstol Pablo. ¿De dónde toma el apóstol Pablo sus enseñanzas? Dígame usted, ¿de dónde Pablo sacó sus enseñanzas? De Moisés y los profetas. ¿De dónde saca el apóstol Pablo sus enseñanzas sobre la justificación por la fe? Del ejemplo de Abraham y del ejemplo de David, Romanos 4. No está inventando la doctrina de la justificación por la fe, sencillamente está tomando lo que Dios ya había dado y está diciendo, mira, ustedes se olvidaron de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Piensa lo que le dijo al apóstol Pablo a Félix. Pero esto te confieso, que según el camino, con mayúscula, a lo cual se referían en cuanto a Jesús, los seguidores de Jesús, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En Hechos 26:22, Hechos 26:22, dice el apóstol Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no, ahora escuchen esto, no diciendo nada
fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Enseñó el apóstol Pablo algo que no enseñaron Moisés y los profetas? Nada. Hechos 28, 23 y 24. Hechos 28 y el versículo 23 y 24. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y de dónde les persuadía en cuanto a Jesús? ¿Una nueva revelación, nueva luz que nadie había oído antes? No, dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros ¿qué? No creían. Yo pregunto entonces, después que Cristo regresó al cielo, ¿cuál era la fuente de autoridad de los apóstoles? Moisés y los profetas. Ahora sí vamos a hablar de Elena White. Si Dios levantara un profeta en los últimos días, ¿qué creen ustedes que enseñaría ese profeta? Nuevas doctrinas, nueva luz, nuevas prácticas que no se encuentran en ninguna parte. No. Sencillamente ella tomaría, como hicieron todos los anteriores, lo que enseñó Moisés, lo que enseñaron los profetas y lo que enseñaron los escritores del Nuevo Testamento en cuanto al cumplimiento en Jesús. Ella tomaría todo eso y lo aplicaría en nuestra época. Y eso es exactamente lo que hace Elena G. de White. Elena White no tiene ni una sola doctrina nueva que no esté en la Biblia. Amplía, sí. Explica, sí. Corrige a los que se desvían, sí. Pero no trae ninguna nueva doctrina que no se encuentre ya en la revelación anterior, en las Escrituras. Lo que pasa es que como en los días de Jesús le dijo al pueblo, al pueblo de Dios, le dijo: mire, usted tiene las Escrituras, pero ustedes no las entienden ni las obedecen. Dice: acéptenme a mí, que yo soy el centro de esas Escrituras. Regresen a sus sitios. De la misma manera, en los tiempos de la hermana White, mis hermanos y hermanas, el mundo cristiano se había extraviado drásticamente de la voluntad de Dios en los escritos de Moisés. No, estaba enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Estaba enseñando que el día de reposo era el domingo. Estaba enseñando que los muertos todos saben. Estaban enseñando que no importa lo que te comas, que la oración santifica el cochino. Que el infierno iba a arder eternamente. ¿Y qué hace Dios a través de Elena G. de White? Trata de traer nuevamente a la iglesia cristiana a lo que Dios enseñó en las Escrituras. Yo pregunto, ¿la Biblia prohíbe la carne de cerdo? Sí, pero ¿qué dicen los cristianos? Toman ciertos textos en el Nuevo Testamento y los aplican mal. Entonces la hermana White, para dejarnos sin excusa, los explica clarito y dice: hay que regresar a lo que Dios reveló una vez. Y es más, la hermana White dice: tenemos que regresar no a lo que encontramos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Tenemos que volver a Génesis 1:29. Y ahí está lo difícil. ¿Los muertos? ¿Enseñó Elena G. de White algo diferente que la Biblia en cuanto al sábado? ¿En cuanto a la ley? ¿Inventó Elena G. de White la doctrina del juicio investigador? No. La Biblia está llena de juicio investigador en todas partes. Es decir, Dios levantó, mis hermanos y hermanas, a Elena G. de White, no como otra Biblia, no para traer nueva luz, no para traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino para esclarecer, ampliar, explicar lo que ya contiene la Biblia y para corregir
a los que hierran de la verdad. Leo de los escritos de la hermana White. Algunos hablan de la luz progresiva. Y dicen, bueno, en cada época Dios trae a relucir nueva luz. No. Lo que hace Dios es desarrollar la luz que ya está y ampliarla. Palabra de Dios, el gran maestro. En el capítulo 2 de Hallar la verdad, dice la hermana White esto: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. ¿Qué dice? ¿Nueva verdad? No, ¿nueva qué? Nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios para el pueblo de esa generación. Ahora escuchen esto: las viejas verdades son todas esenciales. ¿Cómo? ¿Las viejas verdades qué? Son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó, ahora empieza el ejemplo que yo voy a dar. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que él decía. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza, escuchen, aquel que rechaza o descuida lo viejo, lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Primeros escritos, página 78, la hermana White dijo: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados, dice ella. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Permítame darles un ejemplo. A través de toda la Biblia, el hombre siempre Dios ha establecido como el líder espiritual en el hogar y en la iglesia. El apóstol San Pablo dice, por ejemplo, en dos pasajes, 1 Timoteo 3 y Tito 1, dice que el anciano, que incluye al pastor, el pastor sencillamente es un anciano que supervisa todo, pero los ancianos de la iglesia son asistentes del pastor. Dice que el anciano o el obispo, que significa una persona que supervisa, debe ser marido de una mujer. Oye, pregunto, ¿la verdad progresiva significaría que ahora puede ser la mujer de un marido? No, porque eso contradice la vieja verdad. A través de la Biblia, Dios siempre ha escogido al hombre para ser el líder, la cabeza. Y no me entiendan mal, mujeres, no significa que el esposo o el hombre en la iglesia tiene derecho a ser dictador. Por eso muchas mujeres se han rebelado, porque el hombre ha abusado de su posición como cabeza y ha pisoteado y ha ultrajado a las mujeres. Por esa razón ha habido una reacción, pero el hecho de que se haya abusado no significa que no es el plan de Dios. El sábado también había sido abusado en los días de Cristo. Entonces Jesús dice, votemos el sábado. No. Ese desde el comienzo. La Biblia explica que Adán era la cabeza y el representante de la raza humana. Adán no era. Después de eso, el hijo mayor era el líder espiritual de la familia, que es la primera iglesia. En los días de Moisés, cuando se escogieron los 70 del concilio,
todos eran hombres. Los líderes de decenas y de 50, de 100 y de miles, hombres. Los levitas, hombres. Los sacerdotes, hombres. En el Nuevo Testamento, Cristo escogió 12 apóstoles como los líderes de la iglesia. Cuando se eligió el sucesor, se escogieron entre 2 hombres. A través de toda la Biblia, mis hermanos y hermanas, dice que Dios ha escogido, desde antes del pecado, Dios ha escogido al hombre para ser la cabeza y la mujer debe someterse a la autoridad del hombre. Y no nos gusta esa palabra autoridad. Pero es que si el esposo ejerce su autoridad con amor, no hay problema con que la esposa se someta en el hogar y en la iglesia. Ahora, permítame darle, yo pregunto entonces, ¿será que a través de toda la historia, desde antes del pecado hasta ahora, Dios ha dicho que el hombre debe ser la cabeza y el líder, pero entonces ahora dice Dios, ahora vamos a cambiar la cosa, ahora puede ser la mujer del marido? Hermanos y hermanas, ¿qué idea descabellada es esa? La nueva luz nunca contradice la vieja luz. Y es más, escuchen lo que voy a decir, y yo estoy trayendo esta colación, hermanos y hermanas, porque este es un tema candente ahora en la iglesia adventista. En Norteamérica hay 2 uniones que se han rebelado contra la decisión de la Iglesia Mundial. La Iglesia Mundial dijo, no vamos a ordenar mujeres como pastores de iglesia. Y estas 2 uniones y la división dijo, a nosotros no nos interesa lo que diga la iglesia, nosotros lo vamos a hacer igual. Rebelión contra la decisión de la iglesia, no es la decisión de Ted Wilson. Es la decisión de nosotros a través de nuestros representantes. Y si eso no se corrige, mis hermanos y hermanas, en la próxima conferencia general, me temo que la iglesia adventista va a dejar de ser una iglesia mundial y se va a convertir en una iglesia regional. Cada región haciendo lo que quiere. Dios nos libre de eso. ¿Pueden ustedes imaginarse de una división que dice, nosotros creemos que descendemos del mundo? Ustedes pueden creer que vinieron por creación, pero nosotros creemos que venimos del mundo. O una división que diga, está bien si ustedes quieren creer, ustedes están atrasados, porque esa es la idea, que de fuera de Norteamérica todo el mundo está atrasado. Es una arrogancia. No, es que ustedes están viviendo en la edad de piedra. Pero nosotros hemos avanzado, la cultura es avanzada, esa es la idea. ¿Puede usted imaginarse algún día cuando una división decide que está bien celebrar matrimonios homosexuales y otra división dice que no? ¿Cómo sería eso una iglesia mundial? Unida. De repente se puso bien callado aquí. Yo pertenezco al comité de la ordenación de la mujer. Son 106 personas de todas partes del mundo que nos hemos reunido 2 veces. Vamos a reunirnos 2 veces más, en enero y en junio. Entonces terminamos nuestra labor, que está estudiando este asunto. Las implicaciones son muy serias. Y alguna persona, el argumento es, mire, si tú crees que la mujer debe estar sujeta a la autoridad del hombre, entonces tú crees que la mujer es inferior al hombre. Falso. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios el Padre y Dios el Hijo son iguales? ¿Sí o no? ¿Está el Padre y el Hijo sobre un nivel de igualdad? Y yo pregunto, ¿quién le da órdenes a quién? A través de toda la Biblia, antes del pecado, mis hermanos y hermanas, el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Amén. En un universo sin pecado. Entonces, someterse al Padre como cabeza no es malo, pero se hace aparecer así, como si es malo, porque vivimos en un mundo postmoderno donde nadie quiere que haya una autoridad sobre ellos. Estamos en un mundo lleno de rebelión,
donde la gente dice, yo no me dejo matar, ni siquiera por Dios. Bueno, ¿cómo me extravié yo en este tema? Estoy escribiendo mucho, voy a escribir un libro en español. Estoy escribiendo en inglés y en español, lo vamos a publicar en abril y lo vamos a mandar gratis. División Sudamericana, la Interamericana y la Norteamericana, todos los lugares donde se habla español. Para que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando, porque la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando. Es importante que estemos bien informados. Entonces Dios levantó, mis hermanos y hermanas, a la hermana White para retornar a la gente a las verdades fundamentales de la Sagrada Escritura. No para traer nueva luz, sino para que nosotros regresemos a la luz que Dios ha dado. Y la nueva luz nunca contradice la vieja luz. Jamás. Termino con un ejemplo. Y posiblemente algunos hayan escuchado esta presentación. Así que esta ilustración a lo mejor la han oído. Pero yo estaba en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Y estaba en una campaña evangelística, estaba manejando de un lugar a otro y estaba escuchando un programa en radio de preguntas y respuestas. La gente llamaba y entonces el que estaba contestando la pregunta contestaba al aire. Bueno, resulta que cuando estaba andando en el carro, una persona llamó y dijo, señor, tengo dos preguntas que por favor quiero saber si me las puede contestar. Dice, está bien, hágalas. Pregunta número 1. ¿Es pecado fumar? Y la pregunta número 2 es, ¿me va a mandar Dios al infierno por fumar? Dice, voy a bajar el volumen de radio para escuchar. Lo que me aterró es que el pastor, no era dentista, el pastor que estaba contestando las preguntas a través de radio dice, bueno, con respecto a su primera pregunta, le puedo asegurar que fumar no es pecado, porque en la Biblia no hay ningún versículo que diga no fumarás. Interesante. Y le dice, en cuanto a su segunda pregunta, de si el fumar lo va a llevar al infierno, dice, al contrario, más rápido va a llegar al cielo. Se va a morir más rápido. Y yo me dije, ¿hasta dónde ha llegado el mundo cristiano? Que procura justificar el pecado usando la Biblia. Por eso Dios levantó la hermana White, donde dice, fumar es pecado, porque es matar. Y es contaminar el templo. Y la Biblia dice, Dios destruirá al que contamina el templo de Dios, que es el pueblo. La hermana White no le está agregando a la Biblia, está ampliando el principio que tenemos en la Biblia. Así que vale la pena leer el Espíritu Profecía, que es la ampliación final, creo yo. Una explicación final, una ampliación final, una corrección final de lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Es una bendición el Espíritu Profecía, mis hermanos y hermanas. Cada día le doy gracias a Dios por este don que me ha dado a la iglesia. Y oro, mis hermanos y hermanas, para que la iglesia nuevamente recobre esta bendición que Dios ha dado. No desechen el Espíritu Profecía. Hermanos y hermanas, cuando regresemos a nuestros hogares, cada día leamos un pasaje del Espíritu Profecía. Y propongamos, por la gracia de Dios, a poner nuestras vidas en armonía con lo que Dios ha revelado. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos gracias por este don tan precioso que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por haberlo ignorado y en algunos casos rechazado. Te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí con una mente abierta, corazón sincero, estemos dispuestos de abrir estos libros, leer su contenido y permitir que el contenido
cambie y transforme nuestras vidas a imagen de Jesús, la luz mayor. Gracias, Padre, por habernos acompañado y por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a poner mi dirección de correo electrónico en la pantalla. Si quieren escribirlo lo pueden hacer. Si quieren los sermones, todos los 6 sermones escritos con lujo de detalle, denme ese correo electrónico. Oh, hay preguntas, ok. Muy bien, vamos a hacer la sesión de preguntas. Después vamos a tener el momento de oración para finalizar esta parte del simposio y vamos a tener unos minutos para respirar un poco de aire de mar. ¿Les parece? ¿Ya? Pastor, bueno, esta pregunta tiene que ver con alguna respuesta. Dice que parece que usted es un profeta. Y debe ser porque algunas de las preguntas que traíamos ya usted la pudo responder de antemano, que tiene que ver específicamente con la ordenación de la mujer que pasó por esa etapa. No soy profeta ni hijo de profeta. Pastor, ¿dónde está la doctrina del bautismo en los escritos de Moisés? En los escritos de Moisés está el principio del bautismo, en el hecho de que en el santuario no solamente se usaba sangre para purificar, sino que también se usaba agua para purificar, en la fuente, en el santuario. Es interesante que el sacerdote, después que ofrecía el sacrificio, él tenía que ir y él tenía que lavarse para luego entonces entrar limpio al lugar santo para ministrar y llevar el pecado allí. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos pasando por esa experiencia. Recibimos el sacrificio de Cristo en la cruz, somos sepultados en las aguas, purificados, y entonces Cristo nos representa como nuestro abogado en el tribunal celestial. Amén. Así que con una mente abierta y una percepción aguda, dirigida por el Espíritu Santo, se puede conseguir el bautismo. Además de eso, cuando uno va al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, nos dice allí que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar. Entraron al mar y salieron un pueblo libre, y toda su vida vieja quedó enterrada en las aguas. Es decir, en principio ya tenemos la idea del bautismo, aún en los escritos de Moisés. Muy bien, pastor. Mateo capítulo 5. Moisés dijo, ojo por ojo. Jesús, pon la otra mejilla. ¿No es esto nueva luz? No, no es nueva luz, porque lo que está hablando Jesús aquí, si ustedes leen palabra de vida del gran maestro, cuando Jesús dijo, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, esa era una ley civil del pueblo judío. Es decir, legalmente, a la luz de las leyes del país, ese principio, ojo por ojo y diente por diente, se aplica, porque ahí no se aplica el principio del amor ni nada. Ahí se establece sencillamente lo que dice la ley civil. Pero Jesús dice, mira, en personas que son cristianos, dice, nosotros no vamos por esas leyes civiles que exigen que si me pegaron en un ojo, pues entonces tienen que pegar en el ojo también. Jesús dice, entre nosotros hay un principio más elevado, y es el principio de que debemos voltear la otra mejilla y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que Jesús está diciendo que su norma es una norma más alta que la norma que tienen las leyes civiles del país. Dicho sea de paso, esa idea de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esa no es una nueva ley. Porque Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los dos mandamientos grandes que resumen los 10 mandamientos ya están en el Antiguo Testamento. La primera tabla de la ley, que es amar a Dios por sobre todo, está en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya eso no es ninguna idea novedosa. Y Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no te vengarás de él, en ese mismo versículo.
Es decir, que Jesús no está enseñando nada nuevo, ya eso está contenido allí en los escritos de Moisés. Muy bien, pastor, si en los libros de Moisés se encuentran todos los principios de la base de nuestra iglesia, ¿cómo se puede aplicar la vestimenta de los sacerdotes en el día de hoy, independiente de la cultura? Bueno, necesitamos entender que el Nuevo Testamento explica claramente que todo lo que anunciaba el servicio de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Es decir, Jesús no está estableciendo una nueva doctrina de que yo voy a reemplazar estas ceremonias y este testamento, se cumple en mi persona. Y ya cuando se cumple, entonces ya no se tienen que celebrar todos los detalles específicos porque se cumplen en Jesús. Déjenme darles un ejemplo. En el Antiguo Testamento se necesitaba un sacerdote y se necesitaba una víctima, ¿verdad que sí? Pero Jesús reúne los dos símbolos en sí mismo, porque Jesús es el sacerdote y también es la víctima. Ahora, en el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos, sacerdote y víctima, y el sacerdote no podía tener defecto, pero era defecto fisiológico, porque no se podía leer el corazón. Pero el hecho de que no tenía defecto físicamente representaba que Cristo no iba a tener defecto moralmente. Ahora, Jesús reúne los dos símbolos, porque dice la Biblia en Hebreos que Jesús se ofreció a sí mismo. Jesús es el sacerdote y es la víctima, porque Él se ofrece a sí mismo. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, se indicó claramente que la forma de celebrar estas ceremonias en el Antiguo Testamento había llegado a su fin, porque Cristo había cumplido todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Sin embargo, el significado de los ritos todavía perdura, ¿sí o no? Por ejemplo, se escogió un cordero sin mancha. ¿Todavía perdura el significado aunque la forma específica de hacerlo no perdura? Claro que sí, porque la víctima sin defecto representaba el hecho de que Cristo vivió una vida perfecta sin pecado. El hecho, por ejemplo, de el sacerdote entrar con la sangre al lugar santo del santuario para introducir el pecado que había sido confesado. Hoy en día no sacrificamos animales ni Jesús mete sangre de animales allá en el santuario, sino que Jesús se presenta en el cumplimiento, se presenta en persona y presenta su sangre, pero la sangre está fluyendo por sus venas. Es sangre real, pero no la sangre de un animal, porque la sangre del animal solamente apuntaba hacia Cristo Jesús. Es decir, la vestimenta del sacerdote tiene su significado, pero ahora nosotros no tenemos sumos sacerdotes humanos. El sumo sacerdote, ¿quién? Es Cristo. Yo pregunto, ¿Cristo está vestido como sumo sacerdote? Sí. ¿Está sirviendo en un santuario real? Claro que sí. Es decir, hoy en día lo que era a nivel humano para enseñar verdades divinas ahora ha sido cumplido, y solamente se cumplen las verdades divinas, aunque los símbolos y ritos humanos nos ayuden a entender el ministerio de Jesús. Gracias, pastor. ¿Okay? Vamos a pedir al pastor Gerson que venga a tener la oración para cerrar esta parte del programa. Vamos a tener 5 minutos. 5 minutos para ir, dar una vueltecita y después volvemos. Les invito a ponernos de pie para hablar al Señor. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Haznos humildes y ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para vivir conforme a ella. Y al volver a casa, Señor, después de haber estado estos días aquí escuchando estos temas que han inspirado nuestra fe, nuestras vidas puedan ser diferentes y podamos ser una inspiración para nuestra iglesia, para el mundo. Lo rogamos, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 5 minutos para salir, ir al baño, ir a respirar aire de mar y volvemos a...